Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Agripau. En el vídeo de hoy intentaremos responder la siguiente pregunta. ¿Es el pensamiento de izquierdas hegemónico en la actualidad? Lo cierto es que leyendo algunas noticias y escuchando a ciertos líderes políticos conservadores, parecería que vivimos en una especie de distopía donde la izquierda gobierna desde las sombras. Desde estos sectores se proponen una serie de ideas conspiranoicas donde la cultura e ideología, que no la economía, que es incuestionablemente capitalista, estaría controlada por la ideología progre, por la dictadura progre. Es cierto que estas exageraciones no son compartidas por la mayoría de la población y por lo tanto no tendrían más importancia, ¿no? Pero el problema radica en que sí que hay mucha gente que piensa que algunos medios de comunicación y otros productos culturales masivos están en manos de la izquierda. Pero, ¿es esto cierto? ¿Realmente podemos decir que vivimos en una sociedad donde la hegemonía cultural está en la izquierda? Con mayor Netflix está en manos de la extrema izquierda separatista. En el caso de España. Bueno, antes de seguir, creo que es preciso clarificar un poco el concepto de hegemonía cultural. Echemos un vistazo a la teoría del Tito Gramsci. Gramsci fue un militante comunista italiano que tomó las ideas de otros ideólogos marxistas, como el propio Marx y Lenin, e hizo una gran aportación. Resumiendo a muy grandes rasgos, Marx demostró que la clase dominante controla la base económica y crea, desde el control del Estado y los medios de producción, una superestructura de instituciones con la cual domina a la clase trabajadora. Un ejemplo de estas instituciones controladas por las élites sería la escuela, la propia escuela pública. Ya hice un vídeo sobre esto, de cómo la escuela es controlada por estas élites y cómo adaptan la escuela para que sirva a sus propios intereses. Si os interesa, os dejaré el vídeo por algún sitio para que le echéis un vistazo. Gramsci tomaría esta idea de dominio económico y la desarrollaría. Y es que Gramsci habla de que la dominación no solamente se da en el terreno económico, sino que también se da en el cultural, ya que la clase dominante impone su ideología a través del control de la industria cultural. De esta forma consigue que sus ideas se conviertan en hegemónicas, o lo que es lo mismo, que sean percibidas como las únicas ideas válidas por la mayor parte de la población. Por lo tanto, no es solamente importante el dominio económico para controlar a una población, sino que también es importante el dominio ideológico o el dominio de las subjetividades. De esta forma, las ideas de la clase dominante permean al resto de la sociedad por medio de algunos intelectuales puestos a su servicio, como por ejemplo muchos periodistas, aunque muchas veces estos periodistas no sean plenamente conscientes de que están reproduciendo la ideología de la clase dominante. La exposición constante a este tipo de ideas hace que las clases dominadas las perciban como las únicas ideas válidas y por lo tanto en muchas ocasiones se convencen de estas ideas y las asumen como propias. Sin embargo, aún queda una esperanza y es lo que Gramsci denominó el pensamiento contrahegemónico. Y es que el pensamiento que intenta imponer la clase dominante muchas veces se ve cuestionado, ya que la clase trabajadora y el resto de la sociedad es capaz de darse cuenta mediante el pensamiento crítico de que estas ideas son las ideas propias de la clase dominante. Por eso, mediante la crítica, las sociedades son capaces de darse cuenta de este engaño. De hecho, en las democracias liberales contemporáneas muchas veces este discurso se pone en tela de juicio. Por lo tanto, dependiendo del contexto, esta visión contrahegemónica tendrá más o menos peso. Por este motivo, las visiones contrahegemónicas fueron muy populares, incluso a veces mayoritarias, durante buena parte del siglo XX. Pero una vez sabiendo lo que significa la hegemonía cultural, ¿podríamos decir que actualmente la izquierda ejerce un dominio de la industria cultural, aunque no sea un dominio económico? Obviamente no, esto no es así. Hagamos un breve repaso histórico para ver cómo ha ido evolucionando este pensamiento contrahegemónico de izquierdas hasta la actualidad. El auge del movimiento obrero durante el siglo XIX y el siglo XX hizo que ideologías de izquierdas como el marxismo o el anarquismo adquirieran una gran fuerza. Tras la Revolución de Octubre, el movimiento comunista también experimentó un gran auge. Esta importancia fue creciendo más y más durante la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores, gracias al gran prestigio que los movimientos comunistas alcanzaron en la Europa de esa época. Esto hizo que muchos artistas e intelectuales empezaran a comulgar con este tipo de ideas.
y empezaran a defenderlas. Todo ello se tradujo en que, al menos en Europa, muchos sectores culturales estuvieran muy relacionados con la izquierda. La división del mundo en dos bloques, por una parte el bloque socialista del este y por otra parte el bloque capitalista occidental, hizo que los sistemas capitalistas tuvieran miedo de este auge del comunismo. Solo hay que echar un vistazo a la fuerza que tenían por aquel entonces sindicatos y otras asociaciones obreras y partidos políticos. No es casualidad, como señala Hobsbawm, que fuera en este preciso instante cuando se instaura los famosos sistemas del bienestar, ya que los estados capitalistas tienen miedo que estas revoluciones se produzcan en sus propios países y de esta forma perder su control y perder sus beneficios. Por lo tanto, había que tener contenta a la clase trabajadora. Había que hacerles pensar que dentro del capitalismo también podían tener derechos y también podían conseguir ciertas conquistas sociales. Por eso se desarrollan los sistemas de bienestar. Por este motivo, incluso la izquierda más reformista dentro del sistema entra dentro de una dinámica mucho más ambiciosa dentro de estas reformas. Si echamos un vistazo a los programas electorales de la socialdemocracia de esta época, veremos como muchas de sus propuestas hoy en día serían catalogadas como de extrema izquierda. Como ejemplo, os dejaré en la descripción el programa electoral del PSOE de 1979. Os animo a que le echéis un vistazo. De esta forma podréis ver cómo los partidos socialdemócratas, como por ejemplo el PSOE, se han derechizado muchísimo y cada vez son menos ambiciosos en sus propuestas. Pero, ¿qué ocurrió para que el panorama cambiara tanto? En los años 80, la Guerra Fría empieza a agonizar y Estados Unidos y el bloque capitalista empieza a imponerse. Es en este momento cuando empiezan a implantarse las llamadas políticas neoliberales ideadas por la Escuela Económica de Chicago. Estas políticas empiezan a implantarse en América y en Europa. Ejemplos paradigmáticos serían el gobierno de Thatcher en Gran Bretaña y el gobierno de Reagan en Estados Unidos. Todas estas políticas se radicalizaron aún más cuando cayó definitivamente la Unión Soviética. Teorías como la de Francis Fukuyama hicieron pensar que no había una alternativa posible al capitalismo, que el capitalismo había llegado para quedarse hasta el fin de la humanidad. De esta forma, tanto las políticas como el pensamiento neoliberal empieza a implantarse en todo el mundo, al mismo tiempo que se van desmantelando los sistemas de bienestar. Ya no había peligro de una revolución socialista, ya no había alternativa, o al menos eso pensaban ellos. Esto tiene su reflejo en el ámbito cultural, donde la izquierda empieza a perder mucho peso. La izquierda del sistema aceptó estas tesis neoliberales en muchos de sus puntos y empezó a derechizarse. En muchas ocasiones se limitaron a hacer una lucha simbólica y cultural, creyendo que se podía ser de izquierdas en lo cultural y en lo social, mientras que se era capitalista en lo económico. Y aquí es donde empieza el verdadero engaño. Esto es totalmente imposible. Si la izquierda renuncia a estos valores de entender el mundo en su conjunto y plantear una alternativa en su conjunto, la izquierda pierde su sentido. Ya no es izquierda. Por lo tanto, se convierte en la parte más progresista de la derecha. Pierde su elemento transformador, su poder transformador. Ejemplos de todo ello son los gobiernos de Felipe González o Tony Blair. Y es que en el momento que la izquierda renuncia a ejercer una oposición al capitalismo, se idealiza y se vuelve una izquierda posmoderna. Por lo tanto, en este contexto, para seguir siendo percibida como izquierda, empieza a hacer una lucha simbólica. Se concentra en lo simbólico, no en lo material. Así ocurre que tanto la socialdemocracia como la derecha hacen las mismas políticas económicas, mientras que la izquierda hace algunos guiños simbólicos a lo social, o a la izquierda, por decirlo así. De esta forma se mantiene, al menos ficticiamente, que hay una división entre políticas, cuando ejercen la misma política económica, o de forma muy similar. En definitiva, en este momento se implanta y se impone la ideología neoliberal. Esta ideología se vuelve hegemónica. De hecho, en el futuro haré más vídeos que ejemplifiquen cómo esto ocurre, cómo esta ideología neoliberal está por todas partes. En el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito económico, estamos rodeados de ideología neoliberal. Algunas personas podrán decir que sí que ha habido ciertos avances sociales desde los años 80 hasta la actualidad, ¿no? Como por ejemplo el matrimonio gay, el avance en políticas feministas, el avance en derechos de algunas minorías. Sí, esto en parte es cierto y no se puede negar.
Pero no debemos olvidar que todas estas conquistas se consiguieron por la gran presión popular que ha habido para que estos gobiernos lo hicieran. Y por otra parte, tampoco podemos olvidar que estas medidas siempre dependen de la política económica, porque en el momento que no haya dinero, aunque estas políticas estén sobre el papel, no se podrán ejercer. Por lo tanto, estos derechos conseguidos son momentáneos y siempre están pendiendo de un hilo en el sistema capitalista, ya que gobiernos como el actual de PSOE y Podemos o gobiernos anteriores del PSOE han seguido haciendo estas políticas económicas que ponen en peligro todos estos avances sociales. Por otra parte, no podemos olvidar que muchas veces cuando se legisla en estos ámbitos que son de izquierdas, como por ejemplo en cuestiones LGTB, feminismo, reconocimiento de minorías, etc., se diluye y se obvia totalmente el componente transversal de todas estas luchas, que es el componente de clase. Y es importante señalar esto. La izquierda tiene que defender estos movimientos, pero no puede caer en un discurso falsamente transversal y desclasado, ya que el sistema absorbe todos estos movimientos y los digiere para quitarle todos los elementos transformadores y revolucionarios que puedan tener, para que sean inocuos para el propio sistema. Y es que es importante señalar que el capitalismo no tiene por qué estar en contra de las minorías, o no necesariamente. El sistema simplemente se sirve de las opresiones preexistentes para usarlas en su beneficio económico y para usarlas como forma de dominación. Por lo tanto, por poner un ejemplo, no tiene por qué estar en contra de este feminismo transversal, ya que no atenta contra su propio orden. Por eso este tipo de feminismo, que no es transformador, es aceptado por el sistema. Pero, por ejemplo, cuando se reivindican otras cosas, como por ejemplo el pago al trabajo no remunerado que hacen las mujeres, por ejemplo en ámbitos como los cuidados, esto no es visto con tan buenos ojos por parte del sistema, ya que esto sí que podría poner en peligro el propio sistema, ya que tendría que pagar ese trabajo no remunerado. Además, por otra parte, al desviar el foco del elemento de clase, hace que estas luchas se vuelvan fragmentarias. Hace que estos movimientos se atomicen y no se apoyen unos a otros, como debería, ya que todos estos movimientos sufren la opresión de clase. Por ello, al sistema le conviene eliminar este factor de la ecuación. Así, las luchas se verán como luchas fragmentadas, cada uno lucha por su parcela, en vez de luchar por cambiar una sociedad, por transformar una sociedad. De ahí que el propio sistema permita la asistencia a estos movimientos siempre y cuando sean inocuos para él, siempre y cuando sean inofensivos, siempre y cuando no atenten a su orden. Por lo tanto, lo que a priori pudieran parecer discursos de izquierdas, en muchas ocasiones no lo son tanto. ¿Hasta qué punto son estos discursos de izquierdas cuando vienen marcados por la agenda del oligopolio mediático, que tiene prácticamente todo el dominio de la industria cultural? Por todo ello, estas ideas tienen un reflejo en nuestra producción cultural. Y es que en series de televisión, en películas y demás productos culturales pueden aparecer algunas de estas representaciones de izquierdas. Pueden aparecer personajes de la comunidad LGTB, pueden aparecer personajes feministas y demás. Pero en la mayoría de ocasiones estos personajes están bajo la óptica del sistema. Con honrosas excepciones, claro está. Pero en estos productos la mayoría de veces no se reflejan las verdaderas preocupaciones y problemáticas que sufren estos grupos, sino que se les presenta de una óptica totalmente neoliberal. De esta forma es vendido algo de izquierdas y que es percibido como algo de izquierdas cuando realmente por debajo subyace una ideología profundamente neoliberal. Como he comentado antes, pondré ejemplos concretos de esto en futuros vídeos. Si os interesa este tema, os recomiendo mucho que leáis el libro de Daniel Bernabé, La trampa de la diversidad. Explica todo esto mucho mejor de lo que yo puedo hacer aquí. Y en definitiva, ya no es tan preocupante que la derecha vea estos discursos como de izquierdas, sino que la propia izquierda interiorice estas visiones como realmente de izquierdas. Y no estoy diciendo que haya que priorizar luchas, ni que las minorías no sean importantes. Lo que estoy queriendo decir es que la izquierda no puede caer en este juego. La izquierda no puede renunciar a su discurso económico. La izquierda no puede renunciar a plantear una alternativa total. En resumen, si la izquierda renuncia a estos principios, ya no puede ser catalogada como de izquierdas, sino que más bien sería la parte más progresista del sistema, o la parte más progresista de la derecha, si queremos verlo así. Debemos plantear una alternativa total. No podemos
contentarnos con unas simples concesiones en el mundo cultural que muchas veces van envenenadas. No debemos contentarnos en reformar el sistema, sino en transformarlo, en cambiarlo. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios y demás. Así que, hasta la próxima.